Vamos a entrar en la parte 2 de la unidad uno de conceptos básicos de la biología. En el capítulo 23 del libro se habla sobre la comprensión de la diversidad de la vida, em, ya sea una clasificación sistemática. Vimos cuáles eran las características de los seres vivos, también cómo están organizados, la transferencia de información mediante el ADN y la evolución, que es un concepto básico unificador en la biología, que más adelante también vamos a tocar otra vez. En cuanto a la clasificación de los organismos, em, el estudio científico de la diversidad de los organismos y sus relaciones evolutivas se llama sistemática. La sistemática incluye tanto a la taxonomía, que es la ciencia de nombrar, describir y clasificar los organismos. Clasificar significa ordenar a los seres vivos en grupos de acuerdo a su característica, con sus semejanzas y relaciones evolutivas. Como ya tocamos, la evolución es la acumulación a lo largo del tiempo de cambios hereditarios dentro de las poblaciones. Carlos Linneo simplificó la clasificación científica creando el sistema binomial de nomenclatura. Eso quiere decir que con dos nombres logró clasificar de forma científica mediante géneros y especies a los sistemas vivos. En este sistema, cada especie recibe un nombre único de dos partes, como ya mencioné. El género, que corresponde al primer nombre, y luego el segundo sería ya la especie o el epíteto específico. Además, como por ejemplo, tenemos el nombre científico de nuestra especie, del hombre, es Homo, que sería el género, y Sapiens, que sería la especie o el epíteto específico. Cada nivel taxonómico es más general que el que está abajo de él. Cada nivel taxonómico, como ya mencioné, es más general que el que está abajo de él. Las especies cercanamente emparentadas se le asigna al mismo género y los géneros cercanamente emparentados se agrupan en una misma familia. Acá tenemos la clasificación del maíz que tiene que es el dominio Eukarya, que está del reino Plantae. Y este dominio es más general y mientras más arriba es más general y se va volviendo más específico la clasificación según Linneo. Un taxón es un grupo formal de organismos en un nivel determinado como especie, género o clase. Por ejemplo, Mamalia es un taxón que incluye eh, a todos los organismos como los mamíferos. En cuanto a las principales ramas de la vida, la sistemática ha evolucionado. Hasta mediados del siglo XIX, solamente la sistemática clasificaba a los organismos en dos reinos, Plantae y Animalia. Después del desarrollo del microscopio y gracias a los estudios moleculares se fueron agregando más reinos, en el cual con el microscopio se agregó a los protistas y a los moleculares. Mediante los moleculares se agregaron tanto tres dominios, Arcae, Bacteria y Eucaria. Los sistemáticos consideran que estos tres dominios son las tres principales ramas de la vida o árbol de la vida. Sin embargo, el uso de categorías como reino o clases tiene limitaciones. Muchos científicos prefieren utilizar los clados, que son grupos de organismos que comparten un ancestro común. Un ejemplo es el clado que agrupa a los aves y a los dinosaurios, lo que muestra
cómo la clasificación moderna refleja mejor la historia evolutiva de los organismos vivos. En cuanto a los dominios y reinos, para comprender mejor cómo se organiza la vida en la Tierra, los biólogos han establecido tres grandes dominios. Como ya mencioné, bacteria, arcae y los eucaria. Dentro de estos dominios se dividen otra vez en reinos y cada uno con sus características propias. En el dominio bacteria tenemos el reino bacteria, que son organismos unicelulares, que es decir, una sola célula, que carece de un núcleo definido, están presentes en todos los ambientes, desde el suelo hasta el interior de otros organismos. Luego tenemos el dominio arcae, que se agrupan en microorganismos que también son procariontes, pero que tienen diferentes diferencias respecto a las bacterias. Muchas arcaes tienen la característica que viven en condiciones extremas, son denominadas extremófilas, ya que como viven en fuentes termales, es decir, en altas temperaturas como las fuentes termales, también en ambientes con altas concentraciones de sal. Luego tenemos el dominio eucaria, que incluye al reino protista, que agrupa los organismos principalmente unicelulares. Son muy diversos como las algas. También incluye a los multicelulares simples. Un ejemplo de ellos tenemos las algas. También, por ejemplo, la malaria, que es un protista que causa una enfermedad. También dentro del dominio Eucaria tenemos al reino Plantae, que está formado por plantas que producen su alimento mediante la fotosíntesis. También tenemos el reino Fungi, que incluyen a todos los hongos. Estos absorben nutrientes de otros seres vivos o de materia orgánica en descomposición. No realizan la fotosíntesis, están compuestos por hifas y tienen una pared diferente o pared de quitina. En la plantae tiene una pared de celulosa. Estos ya son tanto plantae, fungi, son multicelulares. Y por último, tenemos el reino Animalia, donde se encuentran todos los animales, organismos multicelulares que obtienen su alimento de manera heterótrofa. Animalia responde a estímulos, pueden moverse, tiene varias características el reino Animalia. Esta clasificación nos muestra cómo la vida se organiza en grandes ramas que van desde organismos microscópicos hasta la forma de vida más compleja. Y para ir cerrando, podemos sacar de conclusión que en esta unidad aprendimos que los seres vivos comparten características esenciales. Se organizan en niveles jerárquicos, transmiten la información mediante el ADN y de señales químicas, tanto químicas como eléctricas. Evolucionan a lo largo del tiempo y se clasifican en un árbol de vida que refleja sus relaciones evolutivas. Estos conceptos son el punto de partida para todo el estudio de la biología. Al comprender este concepto, podemos ver que la vida en la Tierra está profundamente conectada y cómo nuestra especie forma parte de una gran red de organismos que comparten un mismo origen. La biología nos invita a reflexionar también sobre nuestro papel en la naturaleza y la responsabilidad que tenemos en la preservación de la biodiversidad. Muchas gracias por su atención. Estoy a las órdenes. Si quieren hacer algunas preguntas, les dejo mi correo
que está al principio de la presentación. Y eso es todo. Muchas gracias.